charla post vacaciones de Semana Santa. Es una charla interesante, pues porque aún a pesar de lo que pareciera ser un tema que ha sido recurrente para la cirugía pediátrica, que es el tema de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, más que el reflujo gastroesofágico, aún hay algunos tópicos, especialmente en los pacientes con daño neurológico profundo que ponen en jaque al cirujano pediátrico cuando tiene que afrontarlos. Estos pacientes con reflujo gastroesofágico, enfermedad por reflujo gástrico, en estas ocasiones se vuelven desafiantes. El día de hoy, pues vamos a tener una charla acerca de reflujo gastroesofágico, y vamos a tener como invitados el Departamento de Gastroenterología Pediátrica de la Fundación Valle de Lili. Eh, Nuestras ponentes van a ser la doctora Charia Costa y la doctora Laura Suárez, que son residentes de el programa de cirugía pediátrica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, y como tutores invitados tenemos a los gastroenterólogos de la Fundación Valle de Lili. Esperamos sea de su agrado y pues esperamos también puedan consultarla en el canal de YouTube de nuestra cátedra y pues podemos comenzar. Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a empezar a hablar del reflujo gastroesofágico. Para iniciar, primero quisiéramos aclarar algunas definiciones. Estas fueron establecidas por el grupo tanto norteamericano como el europeo en las últimas guías sobre el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, primero, el reflujo gastroesofágico lo vamos a definir como el paso del contenido gástrico hacia el esófago con o sin regurgitación y la presentación o no de vómito. En cuanto a la enfermedad, esta se va a presentar cuando ese reflujo va a asociarse a presentación de síntomas, va a tener una afectación en la vida del paciente o se va a asociar con complicaciones de la enfermedad. Otros de las definiciones que se plantean son la enfermedad por reflujo gastroesofágico refractario. Esta va a ser cuando, a pesar de tener un manejo óptimo, luego de 8 semanas de tratamiento, persiste sin presentarse una respuesta clínica satisfactoria. En pro de tratar de unificar términos, se establecieron dos definiciones tanto para regurgitación y vómito. Regurgitación como el paso de contenido refluido a la faringe o a la boca, y el vómito como una respuesta coordinada que va a causar la expulsión forzada del contenido gástrico a través de la boca. En cuanto al contexto epidemiológico, sabemos que la enfermedad por reflujo gastroesofágico va a aumentar su prevalencia conforme aumenta la edad. En Estados Unidos hay un reporte que por lo menos un episodio de regurgitación en menores de 3 meses se presenta con frecuencia. Vamos a ver cómo la prevalencia de la enfermedad va a disminuir, va a ser muy alta en los primeros 3 meses de vida y va a disminuir hasta el primer año de vida. En Estados Unidos, teniendo una prevalencia del 50% en menores de 3 meses, del 67% entre 4 y 6 meses, del 21% entre 7 y 9 meses y menor al 5% ya cuando alcanzamos el primer año de vida. Las prevalencias reportadas en países de altos ingresos como Italia, Australia y otros son similares a estos reportados por Estados Unidos. Sin embargo, en países de bajos ingresos, como es India, se reportan más o menos los mismos valores. En un estudio específico reportaban en India el 55 al 73% en los primeros 6 meses de vida y 4 a 12% al año de vida. Para empezar a hablar de la enfermedad por reflujo, primero tenemos que tener unos conceptos anatómicos básicos claros. Entonces, recordar primero que el esófago va a tener tres porciones: una porción cervical, una porción torácica y una porción esofágica, que va a estar constituido por tres capas, dos capas musculares y una mucosa. En esas capas
musculares va a haber una capa longitudinal externa, una circular interna y una mucosa que va a tener un epitelio escamoso no queratinizado. Cuando ese epitelio se ve afectado o cambia por la presencia del ácido, pues ya vamos a ver que tiene otra connotación. En cuanto a esta mucosa, va a estar constituido por el epitelio del que ya les hablé y va a tener diferentes capas. Entonces va a tener una capa basal donde van a estar presentes células cilíndricas con núcleo oscuro que van a tener una capacidad reproductiva y de las cuales se van a generar las capas más superficiales. Una capa media en cual las células se van aplanando un poco y van a disminuir su núcleo y finalmente una lámina propia que va a proteger en forma de pliegues. Eh, Recordar que esta configuración muscular del esófago no va a ser uniforme en todo su trayecto. En el tercio superior vamos a tener una capa de músculo estriado. En el tercio medio ya tenemos músculo liso y algunas fibras de músculo estriado. Y en el tercio distal vamos a tener predominantemente fibras de músculo liso. Recordar también que entre las capas se va a situar el plexo mientérico de Auerbach. En cuanto al esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, entonces del esfínter esofágico superior vamos a tener que este se va a encontrar inmediatamente después de los senos piriformes. Va a ser una zona de alta presión entre la faringe y el esófago y es el que va a impedir que haya paso de aire hacia el tubo digestivo durante la inspiración y que haya reflujo del material gástrico a la faringe. Está constituido por músculo estriado que va a estar formado por el músculo constrictor de la faringe. En cuanto al esfínter esofágico inferior, va a poseer una porción inferior intraabdominal y una porción superior torácica. Su comportamiento con los movimientos respiratorios es dispar y va a comprometer o a generar diferentes cambios que van a permitir que este se cierre o se abra. El punto en el que va a haber un cambio de comportamiento de este esfínter se va a denominar el punto de inversión respiratoria y este se puede identificar por manometría y podría ser útil en el estudio de algunas enfermedades. Luego de la deglución, ese esfínter esofágico va a tener una relajación, sus presiones van a caer hasta niveles similares a los del fundus gástrico y esto va a permitir que el bolo alimenticio pase. Esa relajación va a durar más o menos entre 5 y 10 segundos, seguido de una fuerte contracción que va a impedir que se refluya ese bolo alimenticio hacia el esófago. Esta actividad va a estar regulada por diferentes factores. Vamos a ver que van a haber sustancias neuromediadoras, hormonas, prostaglandinas y fármacos. Todo esto va a aumentar la presión o a disminuir la presión. Entonces, dentro de los neuromediadores tenemos la acetilcolina, sustancias alfa-adrenérgicas. Dentro de las hormonas tenemos la gastrina, la sustancia P, la angiotensina, histamina, las prostaglandinas, la prostaglandina F2-alfa, y dentro de los fármacos la metoclopramida, la domperidona y la indometacina. En cuanto a los neuromediadores que disminuyen la producción de esa actividad del esfínter esofágico, vamos a encontrar los anticolinérgicos, las sustancias beta-adrenérgicas, el péptido intestinal vasoactivo, serotonina. En cuanto a las hormonas, tenemos la secretina, el glucagón, la colecistoquinina, las prostaglandinas 1 y 2, y dentro de otras sustancias tenemos el alcohol y la nicotina. Recordar también que el esófago va a tener 3 porciones donde va a ser más estrecho a nivel del cricofaringeo, a nivel de la marca aórtica o bronquial y a nivel de la unión gastroesofágica.
En cuanto a la irrigación de ese esófago, vamos a tener que en la porción cervical, esta va a estar dada por las ramas de la arteria tiroidea inferior. En la porción torácica, esta va a estar dada por las ramas de la aorta y de las arterias bronquiales, tanto derecha e izquierda. Y en su porción intraabdominal, la irrigación va a estar dada por la efrénica inferior y ramas esofágicas de la arteria gástrica izquierda. El drenaje venoso va a estar constituido por dos redes venosas, una red intramucosa y una submucosa, que van a conectarse entre sí. En el tercio superior va a haber una amplia red donde se van a conectar estos dos drenajes venosos. En el tercio superior va a estar dado por la vena cava superior, el tercio medio en la ácigos y en el tercio inferior en la vena porta. En cuanto a los movimientos peristálticos, va a haber una peristaltis primaria y una peristaltis secundaria. Entonces, la peristaltis primaria va a ser tras la deglución, va a haber una contracción por relajación del esfínter esofágico superior que va a desencadenar una onda. Esa onda va a recorrer el esófago en 5 a 6 segundos y las fibras musculares situadas encima del bolo van a contraerse mientras que las que están debajo de él se van a relajar. Y simultáneamente la capa muscular se va a contraer, haciendo así que el trayecto esofágico sea menor y sea más fácil que se desplace el bolo alimenticio. En cuanto a la peristaltis secundaria, esta va a ser desencadenada por la distensión esofágica y se va a diferenciar de la primaria en que no se van a producir eventos motores a nivel del esfínter esofágico superior. Las ondas peristálticas secundarias son importantes, por ejemplo, para el transporte del alimento que está retenido o residual. Y también pues van a ser importantes en la eliminación del material refluido desde el estómago hacia el esófago. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que hay una alteración de los mecanismos protectores para esa enfermedad. Entonces, primero, la presión del esfínter esofágico inferior es mayor a la presión intraabdominal. Normalmente el ángulo de His es agudo y esto permite que actúe como válvula. La gravedad y el peristaltismo esofágico van a promover el paso del contenido hacia el estómago. Y la saliva y las secreciones esofágicas van a neutralizar el ácido. Entonces, cuando hay una alteración de cualquiera de estos mecanismos, se va a promover que se presente la enfermedad. También si hay una relajación transitoria inadecuada del esfínter esofágico inferior, si por alguna razón hay un aumento de la presión intraabdominal, pues eso va a favorecer que el reflujo se presente desde la cavidad gástrica hacia el esófago distal. O si hay alguna alteración en ese ángulo de His que permita que ya no actúe como válvula y favorezca también el reflujo. Se dice que en los niños menores de 1 año ese ángulo de His es un poco menos agudo, entonces por eso podría predisponer un poco más a que se presente el reflujo. Y otras circunstancias ya propias de la anatomía, como la hernia hiatal. En cuanto a la clínica, sabemos que la clínica y el examen físico van a ser puntos claves para el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, siempre que tengamos un paciente con sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico, debemos indagar a qué edad se iniciaron los síntomas, qué horarios de alimentación tiene este niño y cuánto tiempo tiene de intervalo entre una alimentación y otra, qué tipo de alimentación está recibiendo, la cantidad de fibra, la cantidad de agua, verduras y vegetales, el volumen que recibe en cada ración, si recibe o no fórmulas suplementarias, si estamos hablando, por ejemplo, de lactantes, si se presenta un patrón de regurgitación o un patrón de vómito, si hay una historia familiar asociada o si hay algún desencadenante que se asocie a la presentación del síntoma. Perdón. Y en el examen físico siempre evaluar cómo está el desarrollo ponderal, la ganancia de peso de este niño, cómo está creciendo.
Hay algunas condiciones que van a predisponer a que haya una enfermedad por reflujo gastroesofágica severa y hay que tenerlas en cuenta. Entonces, la obesidad, que es uno de los más importantes y que ha aumentado la prevalencia de la enfermedad, puesto que la obesidad en niños está aumentando. Si hay un compromiso neurológico o una enfermedad neuromuscular, algunas asociaciones genéticas también se han visto relacionadas con la enfermedad por reflujo. Si hay antecedente de atresia esofágica o de fístula traqueoesofágica corregida, también se han asociado a la enfermedad. Si hay una enfermedad cardiopulmonar congénita, una enfermedad pulmonar crónica, otras enfermedades como la fibrosis quística o la esclerodermia, o si el paciente ha tenido alguna lesión esofágica previa como una ingesta de cáusticos. La prematurez y la historia familiar también son puntos claves que se han asociado con la presentación de la enfermedad. Aquí tenemos un poco más específico el por qué la alteración neurológica nos va a contribuir a que se presente el reflujo gastroesofágico. Entonces, primero obviamente va a haber una menor disminución en esa depuración del contenido esofágico. La posición va a ser supina normalmente, va a haber una normalidad para deglutir y una normalidad del tono muscular. Ya habíamos hablado de la regulación que tiene el peristaltismo en el esófago. Y va a favorecer, pues obviamente, que hayan episodios aumentados de reflujo. En cuanto a la atresia esofágica, pues este va a tener una dismotilidad congénita y generalmente puede asociarse también a una hernia hiatal. En cuanto a los trastornos respiratorios crónicos, no está muy claro porque este se asocia, pero tiene una asociación fuerte. Y si hay un trasplante pulmonar, pues este también se ha asociado a que se presente la enfermedad. En cuanto a la clínica, vamos a ver que va a variar según el rango de edad que estemos evaluando. Entonces, en un lactante puede ser una presentación muy inespecífica. Pueden haber síntomas como llanto excesivo, arqueamiento de la espalda, regurgitación, irritabilidad, rechazo a las tomas. Puede presentarse como un síndrome de Sandifer, que es un trastorno en el que hay una hiperextensión del cuello, la cabeza y el tronco. Generalmente se presenta durante o inmediatamente después de la ingesta de alimentos y va a parar durante el sueño. Esta ya es diagnóstica y se considera una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, es una enfermedad poco prevalente, pero hay que tenerla en cuenta en el estudio de estos pacientes. Hay otras enfermedades, otras patologías que se han asociado en los lactantes a la presentación de la enfermedad, como es la prematurez, y lo que antes se definía como ALTE, que actualmente se define como BRUE, que es un evento breve, inexplicado, autorresuelto. También podría ser, digamos que la etiología, una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, hay que evaluar bien al paciente, estudiar varias cosas y llenarse de razones para poder decir que esta es la causa del diagnóstico del paciente. En cuanto a los escolares, ya van a presentar unos síntomas más típicos. Puede haber regurgitación recurrente con o sin episodios eméticos. Pueden haber hematemesis, disfagia o dinofagia. Y en los pacientes adolescentes ya se presentan los 3 síntomas más típicos, que van a ser la epigastralgia, el dolor torácico y la sensación de acidez. Pueden haber otros síntomas respiratorios inespecíficos como sibilancias, estridor y tos, que también nos pueden hacer pensar en una enfermedad por reflujo gastroesofágico. En cuanto al estudio de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pueden haber otros hallazgos que nos hagan pensar que el paciente tiene una enfermedad por reflujo, como es la anemia, erosiones dentarias. Si ya obviamente hay evidencia de esofagitis o esófago de Barrett, ya podríamos tener un diagnóstico. Que hayan neumonías aspirativas, otitis media recurrentes o asma, pueden ser algunos hallazgos que nos podrían dar alguna alerta
en que estamos frente a una enfermedad por reflujo. Es muy importante, aquí en las guías lo establecen como las banderas rojas, son síntomas que nos deben hacer pensar que hay algo más, no solo una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, cuando este paciente ha perdido peso o se presenta con fiebre, convulsiones, en un lactante que está irritable pero tiene una irritabilidad excesiva o que tiene un abombamiento de la fontanela, que hay hematomesis, emesis forzada persistente o el vómito nocturno o bilioso, todas estas nos deben hacer pensar en que hay una enfermedad subyacente más allá de la enfermedad por reflujo y hay que evaluarla. En cuanto al apoyo diagnóstico, tenemos que se han descrito varias técnicas para apoyar el diagnóstico, sin embargo, todavía no hay un gold estándar de cuál debe ser el método a usar. En cuanto a los estudios con vario, solo van a detectarse episodios de reflujo en el 50% de los pacientes y en realidad pues no está indicado hacerlo en el estudio de un paciente con enfermedad por reflujo. Sin embargo, son útiles en la evaluación de anormalidades anatómicas, en la evaluación de fístulas traqueoesofágicas o en otras anomalías que nos hagan descartar el diagnóstico. En cuanto a la ecografía, tampoco se ha encontrado que sea útil en el diagnóstico o que tenga una relación satisfactoria entre los hallazgos y la presentación de la enfermedad. Podría ser útil en los lactantes para descartar otros diagnósticos como la hipertrofia pilórica. En cuanto a la endoscopia, obviamente esta nos va a permitir realizar el diagnóstico cuando hay una lesión evidente, diagnóstico de esofagitis erosiva, permite realizar el diagnóstico también de esofagitis microscópica y permite realizar el diagnóstico de otras patologías que podrían simular el reflujo gastroesofágico. Otras ayudas diagnósticos que existen también son la manometría, la gammagrafía, la prueba con inhibidor de bomba de protones, pero digamos que ninguna se ha podido establecer como el gold estándar para hacer el diagnóstico de la enfermedad. En cuanto a la esofagitis erosiva, se va a definir como rupturas visibles en la mucosa esofágica. La esofagitis microscópica se va a diferenciar en que esta se va a evidenciar, valga la redundancia, de forma microscópica, encontrando eosinófilos, alargamiento papilar e hiperplasia de las células basales. Se ha encontrado en pacientes con enfermedad por reflujo rangos del 15 al 71% para esofagitis erosiva en endoscopia, esofagitis microscópica del 83 al 88% y un valor predictivo negativo del 62 al 73%, lo cual sugiere que una endoscopia normal no va a descartar el diagnóstico, pero sin embargo la endoscopia es útil en la evaluación de los signos de alarma, descartar otras patologías y hacer el diagnóstico pues, cuando hay un resultado óptimo. En cuanto a la manometría, esta, por ejemplo, nos permitiría discriminar la fisiología normal del aparato gastrointestinal y descartar otras enfermedades neuromusculares. Evaluar la motilidad esofágica, el esfínter esofágico inferior, pero pues no va a ser específico como tal para la enfermedad. Otro estudio es la gammagrafía. Este va a ser útil para evaluar el vaciamiento gástrico y el retraso de como un factor predisponente para la enfermedad por reflujo, pero no va a hacernos el diagnóstico de la enfermedad. Y en cuanto a la prueba con inhibidor de bomba de protones, se ha visto que en adultos va a variar la respuesta al test de un 72 a un 84%, pero en la mayoría no se encuentra un resultado concluyente. En la edad pediátrica no se ha podido hacer una correlación, entonces pues no está indicado hacer la prueba en un principio para el diagnóstico de la enfermedad. En cuanto a otros estudios que se han realizado, por ejemplo la pHimetría, se puede aplicar en pacientes con síntomas persistentes
o en esofagitis de alto riesgo, por ejemplo, que tengan fibrosis quística o un compromiso neurológico. Si estos pacientes, a pesar de la supresión ácida, se les lleva un estudio de pechimetría, pues nos podría dar indicadores y ayudar a orientar pues el manejo. Puede ser útil también para determinar el grado de penetración de ácido en pacientes pues que ya estén en manejo para poder enfocarlo mejor. En relación con la pH impedenciometría esofágica, esta va a detectar el reflujo con pH menores y mayores a 4. Va a evidenciar un reflujo gaseoso y líquido y va a tener mayor sensibilidad que la pHimetría sola para evaluar el reflujo no ácido. Y también va a permitir excluir diagnósticos diferenciales. Sin embargo, pues esta no siempre está disponible y al igual que en la pHimetría, establecer los rangos de valores normales es difícil porque no es fácil establecer los pacientes control en la edad pediátrica. Asimismo, pacientes que tengan de base una alteración en la motilidad, se puede subestimar la cantidad de episodios de reflujo porque van a tener una línea basal baja al momento de hacer el examen y pues esto va a dificultar el resultado del examen. También otra limitación que puede presentar es que hay diferencias entre cada observador en la lectura de estos exámenes. Y pues también, por último, los pacientes no siempre reportan los síntomas o los padres de los pacientes para poder hacer un estudio completo. Estos son los parámetros que se usan para diagnosticar que hay una enfermedad por reflujo usando la pHimetría multicanal. Entonces tenemos que, si hay un reflujo líquido, se va a determinar si hay un descenso, una caída de la impedancia menor al 50% en más de 2 canales. Que hay un reflujo ácido si el pH baja menor a 4 y persiste por más de 5 segundos. O si el pH ya estaba menor a 4 y baja todavía una unidad más. El diagnóstico del reflujo gastroesofágico no ácido va a determinarse si el pH aumenta y no cambia por lo menos una unidad. Sin embargo, como les decía, estos parámetros es difícil establecerlos o correlacionarlos completamente en la edad pediátrica. ¿Qué va a ser lo más importante para el diagnóstico de estos pacientes? Entonces, una historia clínica completa, hacer un examen físico completo que nos oriente a descartar otras patologías y el apoyo diagnóstico para finalmente tener una etiología del cuadro clínico. Algunos diagnósticos diferenciales en la enfermedad por reflujo, entonces gastrointestinales, si tenemos alguna obstrucción, por ejemplo una estenosis pilórica, una malrotación, intususcepción, enfermedad de Hirschsprung, atresias duodenales, cuerpo extraños o hernias encarceladas. En estos diagnósticos diferenciales es donde sería útil tanto la ecografía como los estudios con contraste. Si hay alteraciones neurológicas, metabólicas como la galactosemia, acidosis metabólica, hiperplasia renal congénita, cardiopatías, enfermedades renales, todos este espectro de diagnósticos diferenciales nos deben hacer pensar que un paciente que se presente con síntomas de reflujo no quiere decir que efectivamente esta sea la causa de su cuadro. Les traje este estudio donde se comparaban diferentes métodos diagnósticos para detectar el reflujo gastroesofágico en los niños. Este es un estudio que se realizó entre julio de 2012 y julio de 2016 en menores de 18 años que no estuvieran recibiendo manejo con inhibidor de la bomba de protones y que presentaran síntomas de reflujo gastroesofágico. Se excluyeron esos pacientes que presentaban otro tipo de enfermedad como esofagitis o eosinofílica o acalasia y los dividieron en 3 subgrupos, en menores de 1 año, entre 1 y 9 años y mayores de 9 años. Lo que hicieron fue comparar la pHimetría con impedenciometría con pHimetría
y los hallazgos endoscópicos. Entonces, lo que ellos encontraron fue que la adición de la manometría a la pHimetría va a aumentar significativamente la sensibilidad de la prueba y que la pHimetría sola va a ser baja, especialmente en los pacientes de menor edad. También encontraron que el 40%, perdón, de los pacientes más pequeños con un hallazgo anormal tanto en la pHimetría como en la impedenciometría, si se les realizara una pHimetría sola, no se encontraría alguna alteración. Entonces, lo que ellos concluyeron de su estudio es que al combinar la pHimetría con la impedenciometría, se podría tener un poco mejor de sensibilidad para el diagnóstico de este paciente, de estos pacientes, pero pues hacen falta más estudios y hacen falta más herramientas para poder establecer un patrón de oro en el diagnóstico. Entonces, este es un pequeño abordaje. Ahorita más adelante vamos a hablar más a profundidad del tratamiento, pero es un abrebocas a lo que ya viene. Entonces, en un paciente lactante, si tenemos una historia y un examen físico que nos haga pensar que el paciente tenga una enfermedad por reflujo, tenemos que evaluar esas banderas rojas. Si hay algún signo de alarma, pues tenemos que buscar cuál es la causa de ese síntoma, de ese signo, perdón, y tratarlo en lugar de seguir enfocándolo como un reflujo gastroesofágico. Si no se presentan estas banderas rojas, entonces vamos a ajustar los tiempos de alimentación, continuar la lactancia materna, establecer pues educación a la madre y si esto mejora, pues continuamos con el manejo. Si no mejora, se puede dar una suspensión de la lactancia por 2 a 4 semanas con fórmula, evaluando si hay una alergia a la proteína de la leche. Si esto mejora, pues vamos a continuar con el manejo de una alergia a la proteína de la leche y posteriormente se reintegrará o se reintroducirá pues el manejo. Si definitivamente esto no sucede, hay que remitir a un gastroenterólogo pediátrico y si esto no es posible, pues podríamos evaluar otros estudios diagnósticos, evaluar si se puede hacer un test de supresión ácida por 4 a 8 semanas y revalorar al paciente. Si ya se trata de un paciente de más edad, entonces lo primero, igual evaluar si hay alguna bandera roja. Si esto no se identifica, primero entonces recalcar en la educación, en el cambio de los estilos de vida. Si esto no mejora, hacer un test de supresión y si esto no mejora, se referirá al gastroenterólogo pediátrico, quien va a hacer una endoscopia y con esta va a determinar el tipo de esofagitis, el tipo de enfermedad que presenta el paciente. Buenas noches. Entonces, ahora vamos a seguir con el tratamiento. Entonces, como lo decía mi compañera, debemos tener muchas cosas en cuenta a la hora de tratar un paciente con reflujo gastroesofágico. Primero, el diagnóstico de este paciente, que estemos verdaderamente ante una enfermedad por reflujo gastroesofágico y no un reflujo gastroesofágico fisiológico. Como Shari nos ha explicado, el reflujo por regurgitación fisiológica puede estar presente en los niños más pequeños, estando hasta en el 75% de los niños hasta los 2 meses y aproximadamente 50% hasta los 6 meses y resolviendo los síntomas pues aproximadamente al año de edad. Entonces debemos diferenciar en este grupo de pacientes de una manera objetiva cuando estamos frente a un reflujo fisiológico y cuando frente a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, como lo ven ahí en la diapositiva, el diagnóstico de la enfermedad debe ser objetivo. Dos, estos pacientes deberían tener primero pues un tratamiento no farmacológico del reflujo gastroesofágico con medidas como las que vamos a ver más adelante y adicionalmente si esto pues frente a esto no hay una adecuada respuesta, iniciar una terapia médica validada
y si ya definitivamente no vemos una respuesta y hemos descartado los diagnósticos diferenciales, entonces digamos que el tratamiento quirúrgico en la enfermedad por reflujo gastroesofágico es el último recurso que tenemos después del fracaso del tratamiento médico. Siguiente. Entonces, en cuanto al manejo conservador, como les decía, en los lactantes el reflujo puede resolver al año de edad hasta en el 90% de los pacientes. Entonces, inicialmente, pues podemos comenzar con medidas no farmacológicas. En la última guía de la ESGAN, dentro de las medidas no farmacológicas estudiadas, se hizo una revisión de la literatura, pues de la evidencia que tenemos frente a esto, encontrando en ellos entonces que los cambios de posición, pues se ha demostrado que definitivamente el decúbito prono y la posición lateral izquierda disminuyen los episodios de reflujo gastroesofágico, tanto de manera subjetiva como en pruebas objetivas. Sin embargo, como se habla muy bien en esta guía, pues estas dos posiciones en los niños no están aceptadas ante el riesgo de muerte súbita, sobre todo pues en horas de la noche donde se presentan con más frecuencia síntomas de reflujo. Entonces, pues digamos que lo que recomiendan los expertos en esta guía, porque no hay una literatura de alta calidad, es que pues los niños sean colocados con elevación de la cabecera posterior a la administración de alimentación y que brindemos una educación adecuada a la madre en cuanto al, pues digamos, a sacar los gases posterior a la administración del alimento. Otra de las medidas que podemos utilizar es la disminución del volumen a administrar, evitar la sobrealimentación en estos niños, entonces hablan ellos de menos cantidad, más frecuencia. No hay tampoco, pues, frente a esto una evidencia en la literatura, pero pues sí se ha demostrado que sobrealimentar al paciente pues nos va a aumentar los episodios de reflujo tanto fisiológico como no fisiológico. Otro de los ítems en la guía son las fórmulas antirreflujo y el uso de espesantes. La alimentación con espesantes, pues se ha hablado de diferentes fórmulas como la fórmula de soya con fibra, las fórmulas espesadas con almidón de maíz o las fórmulas de arroz. En todos los estudios se ha visto que este tipo de fórmulas mejoran la regurgitación visible, es decir, los niños tienen menos episodios de reflujo según lo relatado por los padres. Sin embargo, no es claro el impacto que tiene sobre los síntomas del reflujo gastroesofágico. Se dice que han disminuido pues, los episodios de llanto e irritabilidad, pero no se han observado cambios objetivos en la pHimetría en cuanto al uso de estas sustancias. Adicionalmente, pues algunos espesantes como el cereal de arroz tienen alto contenido de arsénico, por lo que se considera que no son tan seguros en los niños y pues la mayor recomendación que hacen ellos es que la alimentación sea exclusivamente con lactancia materna y si vamos a utilizar espesantes, los recomendados, pues algunos son el xantum y la algarroba, que pueden ser usados en niños que tengan pues síntomas graves. Las fórmulas altamente hidrolizadas también han demostrado algo de mejoría en estos niños en cuanto al reflujo gastroesofágico, como las fórmulas ricas o a base de aminoácidos. Sin embargo, ellos recomiendan este tipo de fórmulas solo en pacientes que tengan síntomas graves por enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otra de las herramientas que podemos utilizar, como lo mencionó Shari en nuestro algoritmo de diagnóstico, es la eliminación de la proteína de la leche de vaca. Esto basado en que los niños que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca presentan regurgitación, vómitos y síntomas que son muy similares a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, por lo que dentro del algoritmo diagnóstico se propone que ellos tengan pues una prueba terapéutica eliminando la leche, sea de la alimentación materna o de la alimentación de estos niños, para probar si estamos pues frente a un diagnóstico diferencial del reflujo gastroesofágico. Se considera que debemos utilizar pues estas medidas no farmacológicas previas a llevar al niño a un manejo farmacológico. Y pues obviamente después de realizar estas medidas, realizar una evaluación objetiva al primer año de vida, pues para evaluar si realmente el paciente tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico o un reflujo fisiológico. Siguiente. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues está bien discutido. Hay bastantes, digamos, estudios, a pesar de que estos no tienen una alta calidad en cuanto a significancia estadística, pero se ha demostrado que el uso de antiácidos, por ejemplo, el uso de antiácidos puede mejorar o neutralizar el ácido
pueden disminuir los síntomas de regurgitación y de vómito. Sin embargo, se desconoce si estos medicamentos son realmente seguros para administrar en los niños, sobre todo en los más pequeños. En cuanto al siguiente, en cuanto al uso de IVP, pues la guía nos muestra y la gran mayoría de los estudios nos muestra que es el tratamiento de primera línea para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues se ha visto de manera objetiva que disminuye los episodios de reflujo, digamos que con síntomas adversos que pueden ser llevados en el paciente. Sin embargo, pues para eso hay unas recomendaciones de la administración de este tipo de medicamentos. Dentro de los que podemos utilizar se encuentran el omeprazol, el lansoprazol, el esomeprazol, pues que tenemos en la actualidad la ventaja que se pueda administrar en gránulos en los niños más pequeños y pues nos sirve tanto como una prueba diagnóstica para la enfermedad por reflujo gastroesofágico como para evaluar la respuesta de estos pacientes. En el estudio también se compara pues como el uso de IVP y el uso de ranitidina y otros agentes H2RA, mostrando que digamos que la efectividad es mayor con el IVP, a pesar de que los H2RA también tienen algo de mejoría en las pruebas objetivas. Sin embargo, pues en los últimos años por el riesgo y los efectos adversos secundarios de este medicamento, pues han venido en desuso. Como vemos en la tablita, los otros medicamentos que también se han utilizado son los prokinéticos. Hay estudios como el baclofeno que demuestran que es útil en la reducción de los síntomas. Sin embargo, no está recomendada en la primera línea, pues por los efectos adversos reportados con mayor frecuencia en adultos, como la somnolencia, el mareo, la disminución del umbral convulsivo, por lo que no, pues no están recomendados en la primera línea. Otros como la domperidona y la metoclopramida han demostrado que sí hay mejoría clínica objetiva, sobre todo la domperidona. Sin embargo, los estudios son de muy baja calidad y pues se ha asociado el uso de estos medicamentos a prolongación del QT y efectos adversos que, digamos, hacen que los utilicemos en menos medida y pues menos en los niños que son un poco más pequeños. Hay una falta de estudios pues para definir si estos pueden usarse o no. Siguiente. Entonces, como nos decía Shari previamente, el paciente debe recibir inicialmente estas medidas no farmacológicas como evitar la sobrealimentación, el uso de espesantes en la fórmula, continuar la lactancia materna. Si hay respuesta, no realizamos ningún otro tipo de tratamiento. Si no hay respuesta, considerar la prueba de la supresión de la leche de vaca por 2 a 4 semanas. Si hay mejoría, pues ya sabemos que continuamos este tratamiento. Si no hay mejoría de esta, probar con las fórmulas hidrolizadas. Si no hay respuesta, entonces hacer la prueba terapéutica por 4 a 8 semanas de supresión de ácido con el omeprazol. Siguiente. Si definitivamente a pesar de esto persisten los síntomas de reflujo gastroesofágico, entonces el paciente debe ser llevado a un estudio complementario por el servicio pues de gastroenterología o solicitar una endoscopia de vías digestivas altas. Esta nos va a permitir determinar, como lo decía Shari, si hay lesiones de tipo erosivo en el esófago y también evaluar un diagnóstico diferencial importante en estos niños que es la esofagitis eosinofílica. En caso de que demostremos esta, pues tratarla. Sin embargo, si a pesar de este estudio no hay erosiones o hay erosiones, pero el paciente no sigue sin respuesta al IVP, realizar la pHimetría. Y si esta pHimetría es alterada, entonces, pues digamos que definitivamente lo que pensaríamos es en evaluar el tratamiento quirúrgico, pero pues debemos llenarnos de razones porque pues como lo vamos a explicar más adelante, no se trata de un procedimiento inocuo. Siguiente. Entonces, este artículo que vemos en la diapositiva es un artículo que habla de los procedimientos para cirugía antirreflujo en los niños y principalmente quisieron ellos evaluar cuál es la influencia de la edad en estos pacientes que son llevados a manejo quirúrgico. Este fue un estudio que se realizó con base en el hospital, en el Seattle Children. Ellos estudiaron 41 hospitales en Estados Unidos. Fue un estudio de corte retrospectivo. En estos 42 hospitales se obtuvieron
una cantidad de 141.200 pacientes menores de 18 años con diagnóstico de reflujo gastroesofágico entre enero del 2002 y diciembre del 2010, y de estos 11.600 pacientes aproximadamente fueron sometidos a una cirugía antirreflujo. Dentro de los procedimientos descritos estaba la cirugía antirreflujo de Nissen y la técnica de TAL. Dividieron estos pacientes en las edades de menores de 2 meses, de 2 a 6 meses, de 7 meses a 4 años y mayores de 5 años, encontrando que las más altas tasas de cirugía antirreflujo están en los niños menores de 6 meses, aproximadamente un 52% de los pacientes, y que evidentemente los niños menores de 2 meses eran quienes tenían las más altas probabilidades de terminar en una cirugía antirreflujo que en los niños mayores. Llamó bastante la atención en este estudio que precisamente este fuera la edad donde más se realizaba el procedimiento antirreflujo cuando hay un enigma diagnóstico, digámoslo así, en esta población, y se encontró que definitivamente hay una falta de diagnóstico objetivo en todos los niños, pues especialmente en los lactantes. Ellos encontraron entonces en este estudio que hay pues como un déficit en el diagnóstico que hacemos en estos pacientes, y de que a pesar de que pues ya hay estudios objetivos estandarizados, la práctica común fue llevar a los pacientes a cirugía, encontrando que en estos niños, en los lactantes, las tasas de éxito son más bajas en comparación a los niños más grandecitos, de aproximadamente 60 al 86%, y las tasas de recurrencia son también más altas en esta población, de 12 a 20%. La conclusión de este estudio entonces fue que se necesita pues un mayor esfuerzo para desarrollar y difundir un estándar de buenas prácticas para el diagnóstico y el tratamiento de los niños, especialmente en los lactantes, por la posible enfermedad por reflujo gastroesofágico. Siguiente. Entonces, como les decía, no está claro cuáles son las indicaciones quirúrgicas en un paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, dentro de las indicaciones más, pues digamos, encontradas más frecuentemente en la literatura, están, uno, pues la falla en el tratamiento médico en el paciente que no responde a pesar del tratamiento farmacológico y las medidas no farmacológicas, en aquellos pacientes donde no hay una adherencia al tratamiento farmacológico o que tienen una farmacoterapia crónica para el control de los síntomas, y una vez suspendemos el medicamento, pues digamos que los síntomas regresan. En aquellos pacientes que tienen complicaciones graves derivadas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en quienes no se discute, pues digamos, el tratamiento, y en aquellos que tienen enfermedades asociadas, tales como la fibrosis quística, porque el reflujo gastroesofágico pues puede empeorar el deterioro pulmonar en estos pacientes, en aquellos que tienen un compromiso neurológico, donde además del reflujo pues tenemos otras patologías asociadas que pueden ser tratadas en el mismo tiempo quirúrgico, y en aquellos pacientes que tienen patologías respiratorias específicas, como pacientes con estenosis subglótica, o en quienes se ha realizado algún procedimiento quirúrgico de la vía aérea, en la cual el reflujo puede perpetuar su enfermedad de base o llevar a un fallo de su cirugía primaria. Siguiente. Entonces, dentro de las opciones pues, que tenemos para el tratamiento quirúrgico está la funduplicatura, o es el tratamiento quirúrgico de elección en estos pacientes. Se trata pues de una cirugía antirreflujo que el objetivo es mejorar la función mecánica del cardias y restituir en parte la anatomía y fisiología del hiato esofágico para evitar el reflujo gastroesofágico. Se han descrito a lo largo de la historia diferentes técnicas de cirugía antirreflujo, unas completas, otras parciales, todas en búsqueda de disminuir digamos, las posibles complicaciones que puede traer esta cirugía. Entonces tenemos que el procedimiento más frecuentemente realizado es la cirugía de Nissen. Posteriormente se hizo una modificación en la cirugía de Nissen-Rossetti, que la vamos a hablar más adelante, como funduplicaturas completas y funduplicaturas parciales, como la Toupet, el TAL, el Gardner, el DOR y digamos muchas otras utilizadas. Siguiente. Entonces, en cuanto a la técnica de Nissen, que como les decía es la técnica más frecuentemente realizada, esta técnica fue descrita por Rudolf Nissen en 1936 y ha sufrido pues una serie de modificaciones durante estos últimos años.
En esta fotografía se muestra cómo los pasos para realizar la cirugía de Nissen por vía abierta. Realizamos inicialmente una laparotomía mediana supraumbilical o una incisión subcostal izquierda. Se expone adecuadamente la unión gastroesofágica, como vemos en la imagen, rechazando el hígado hacia la porción lateral izquierda y hacia anterior y hacia superior, o podemos usar también sección del ligamento triangular en su plano vascular para una mejor exposición del campo. Se realiza una movilización del estómago con una liberación del tercio proximal a la mitad superior de la curvatura mayor, dividiendo el ligamento gastroesplénico y aquí pues dividiendo de manera hemostática los vasos cortos. Para lograr, digamos que dentro de las recomendaciones quirúrgicas, una funduplicatura holgada y que no nos quede atención porque esto puede aumentar las complicaciones como la disfagia en el posoperatorio inmediato y a largo plazo también, una exposición adecuada del hiato esofágico, creando una ventana con una disección que sea amplia, que sea completa y sobre todo muy gentil del hiato esofágico y de la membrana frenoesofágica, teniendo cuidado de, pues digamos, las estructuras que podemos encontrar a este nivel como el nervio vago. Realizar una adecuada movilización del esófago distal. La recomendación en la cirugía de Nissen es no olvidar hacer un estrechamiento del hiato, es decir, colocar unos puntos a nivel del hiato, a nivel de los pilares del diafragma, lo cual nos va a evitar también una de las complicaciones de este procedimiento, que es la hernia hiatal, y posteriormente la construcción de la funduplicatura, que en este caso se hace con la parte posterior del esófago, recuperándola hacia la derecha. Se dice que se debe realizar con una longitud de más o menos 1 centímetro para los lactantes y de 2 a 2,5 centímetros para niños mayores, con una sutura no absorbible. Y pues recomiendan hacer una fijación al mismo tiempo a nivel del músculo esofágico para evitar la movilización de la funduplicatura, que es una de las complicaciones también descritas en este tipo de procedimiento. Entonces, inicialmente se realizaba con mayor frecuencia el Nissen por abordaje abierto. Sin embargo, en los últimos años siguientes se ha realizado, digamos, con mayor frecuencia o hay el advenimiento del procedimiento por abordaje laparoscópico, lo cual ha disminuido pues considerablemente el dolor postoperatorio, la cicatriz. Sin embargo, en algunos estudios se ha descrito que el Nissen por laparoscopia podría aumentar el riesgo de recurrencia en comparación con la cirugía abierta. Digamos que la técnica quirúrgica utilizada es muy similar, con la diferencia pues que no tenemos la posibilidad de ese calibraje o esa sensación táctil durante la realización de la funduplicatura, y como vemos en la fotografía, el abordaje se hace con un puerto a nivel umbilical para colocación de la cámara, 2 puertos laterales en el hipocondrio derecho e izquierdo y un puerto superior para la manipulación del hígado. El cirujano se coloca en la parte media del paciente en posición francesa, y los ayudantes, como vemos en la fotografía. Como vamos a ver ahorita más adelante en los estudios por laparoscopia, se ha mostrado que al principio pues las tasas de recurrencia eran un poco más altas y que a medida que pasa el tiempo los estudios han demostrado que estas tasas de recurrencia mejoran y pues probablemente se deba como a las curvas de entrenamiento de cada cirujano. Siguiente. Otro de los procedimientos descritos es la funduplicatura de Toupet. Se trata de una funduplicatura parcial con un cubrimiento de 270 grados. Esta también se hace de manera posterior. Digamos que han nacido estas funduplicaturas parciales en un ánimo por disminuir la disfagia posoperatoria que se presenta más frecuentemente en las funduplicaturas de tipo completo. Las recomiendan en los pacientes que tienen, además del reflujo gastroesofágico, un trastorno de la motilidad esofágica asociada, porque pues va a disminuir la posibilidad de que el paciente haga disfagia en el posoperatorio. En algunos artículos se describía inicialmente que los pacientes con este tipo de funduplicaturas parciales tenían una mayor tasa de recurrencia. Sin embargo, los últimos estudios pues han mostrado que la recurrencia es muy similar a la funduplicatura completa,
si comparamos pacientes sin alteración del estado neurológico, y pueden disminuir efectos adversos o complicaciones secundarias a la cirugía, como la disfagia o el síndrome de burbuja gástrica y la imposibilidad, digámoslo, para eructar. Como les decía, las dos técnicas en los adultos es muy claro y han demostrado ser efectivas para controlar los síntomas de reflujo gastroesofágico. Sin embargo, en las niñas, en los niños se ha demostrado mayor rendimiento para los pacientes sin compromiso neurológico que para aquellos que tienen un compromiso neurológico. Siguiente. Otras técnicas utilizadas está la técnica de Vincent-Warner, que es una funduplicatura también anterior de 180 grados, donde también realizamos un cierre del hiato. En esta no se cortan o no hay ligadura de los vasos cortos, no es necesaria, y se realiza con la cara anterior del fundus gástrico. La funduplicatura tipo DOR, que es más utilizada cuando se realizan procedimientos como la cirugía de Heller, y es una funduplicatura de tipo anterior con una rotación de aproximadamente 180 grados. Y la otra funduplicatura es la funduplicatura de Tal, que también se realiza con la cara anterior. Esta funduplicatura está descrita en muchos de los estudios en donde comparan las funduplicaturas completas versus las parciales en los niños. Inicialmente hay una descripción de 90 grados, sin embargo, en la mayoría de los estudios realizados en niños la realizan anterior, casi de 270 grados. Y como vamos a hablar más adelante, pues tiene resultados buenos dentro de lo que la cirugía antirreflujo nos puede brindar. Siguiente. Entonces, para definir pues, si realmente es útil realizar una cirugía antirreflujo en los niños, realizamos una pues, revisión de la literatura, encontrando este artículo que nos habla del manejo quirúrgico del reflujo gastroesofágico en niños. Se trata de una revisión sistemática publicada en el Journal de Cirugía Pediátrica del 2017. Esto, digamos, lo que llevó a la realización de esta revisión sistemática es que no hay un consenso sobre las indicaciones del manejo quirúrgico del reflujo gastroesofágico. Entonces ellos evaluaron diferentes preguntas y realizaron una búsqueda muy amplia de la literatura para determinar, como lo vemos en la fotografía, la respuesta a estas 5 preguntas. Entonces la primera pregunta es si realmente la cirugía antirreflujo es un tratamiento efectivo para los síntomas atribuidos al reflujo gastroesofágico, encontrando entonces que para síntomas como la tos no hay evidencia en la literatura de que haya una mejoría, una evidencia objetiva en la literatura. Síntomas como aspiración, apnea o BRUE, en cuanto a aspiración y apnea, no se han visto estudios que muestren una mejoría significativa en este tipo de intervenciones, en este tipo de patologías. Sin embargo, sí se han encontrado artículos que muestran disminución de los BRUE o los episodios inexplicados en los niños. En cuanto a la emesis, se ha demostrado por el contrario que puede empeorar, sobre todo en los niños que son llevados a funduplicaturas totales y en las que quedan, digámoslo así, ajustadas, porque pues en estos niños va a aumentar los episodios de vómito por imposibilidad del paso del bolo alimenticio. Y los síntomas gastrointestinales, pues la mayoría de los estudios evalúan una reducción subjetiva de estos síntomas, obviamente teniendo en cuenta pues que en la población que tenemos y que tratamos es muy difícil evaluar la mejoría de estos síntomas. En cuanto al tratamiento, a la pregunta de si este tratamiento es efectivo para las mediciones objetivas del reflujo gastroesofágico, en cuanto a las imágenes como la fluoroscopia del tracto gastrointestinal superior y la endoscopia digestiva alta, no hay una evidencia en la literatura. En cuanto a la pHimetría, la impedanciometría y la manometría, se ha visto que sí es eficaz para reducir los episodios de exposición al ácido. Y para los estudios de vaciamiento gastroesofágico, de vaciamiento gástrico, perdón, se ha visto que sirve como tratamiento del retardo del vaciamiento gástrico, o hay una mejoría de este vaciamiento en los pacientes que son llevados a cirugía antirreflujo, cuando este es de leve a moderado, no cuando hay un vaciamiento, un retardo del vaciamiento severo. En cuanto a que si varía la efectividad de la cirugía antirreflujo según la edad o el diagnóstico del paciente. En cuanto a la edad, se ha demostrado que no hay evidencia suficiente
digamos que los estudios muestran que una resolución subjetiva de los síntomas en los pacientes, más o menos en el 67 a 100% de los casos. Para diagnósticos específicos, el asma, entonces en los niños sí se ha visto una mejoría de los síntomas respiratorios posterior a cirugía antirreflujo en casi un 90% de los casos. En los pacientes con atresia esofágica, que como sabemos tienen una alta recurrencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico, se ha visto que hay recurrencia de los síntomas después de la cirugía antirreflujo entre 0 entre 0 y 32% de los casos. No hay, digamos, una evidencia suficiente para soportar que sea un procedimiento no útil en estos pacientes, y en los pacientes con déficit neurológico es en los pacientes donde vemos más recurrencia. Después de realizar la cirugía antirreflujo se ha visto una recurrencia del 40 al 45%. Sin embargo, la mayoría de estos estudios también hablan de que los pacientes con algún déficit neurológico pues tienen más episodios de reflujo en comparación con aquellos que no tienen déficit neurológico, y que la medición la estamos haciendo comparando los pacientes que no tienen frente a los que tienen, más no comparando el paciente en el neurológico, en el pre y postquirúrgico. La mortalidad para pues, estos niños puede ascender hasta el 27%, los niños que tienen alguna alteración del estado neurológico. En cuanto a diferencia en la efectividad de los procedimientos antirreflujo, como les mencioné anteriormente, comparan si hay mayor recurrencia de cirugía laparoscópica versus abierta, encontrando mayor recurrencia en el abordaje laparoscópico en los primeros estudios, el cual ha venido mejorando, pues no significativamente, pero ha mostrado una mejoría en los últimos años. Tanto la cirugía abierta como la laparoscópica tienen resultados que son comparables a largo plazo. Sin embargo, no tenemos estudios en cuanto a las, digamos, son insuficientes en cuanto al comportamiento del paciente a largo plazo. En cuanto al tipo de procedimiento, en la que se ha visto menor recurrencia del reflujo gastroesofágico es en la cirugía tipo Nissen. Sin embargo, en este tipo de procedimiento también se han visto mayores casos de disfagia y mayor necesidad de dilataciones en el posoperatorio. Como les decía, la recurrencia en niños con compromiso neurológico siempre va a ser mayor, y se dice que en comparación el Nissen y la cirugía de tal, es decir, una antirreflujo completa en comparación con una parcial, son comparables en los niños no neurológicos. Y en cuanto a los resultados a largo plazo, pues sí, definitivamente es donde vemos como el déficit más grande de los estudios, evidenciando unas tasas de recurrencia en general menores a 20% a los 3 años. Sin embargo, son muy pocos los estudios que miden a largo plazo el comportamiento de los niños post cirugía antirreflujo. Se ha visto que a largo plazo esta cirugía falla más frecuentemente en los niños con diagnóstico neurológico, y la mortalidad a largo plazo ha sido del 0.07% al 20%. Y las tasas que han, digamos, mostrado los estudios en cuanto a falla o necesidad de reoperar al paciente están entre el 3.6% al 18%. Siguiente. En este estudio, también es otra revisión sistemática del manejo quirúrgico en los niños, encontraron nuevamente que es una evidencia limitada, que hay una heterogeneidad muy grande en las mediciones de los estudios, que falta consenso en las indicaciones quirúrgicas para realizar la cirugía antirreflujo, y que muchas veces las indicaciones para realizar esta cirugía antirreflujo se basan en patrones de práctica institucional y no pues en las, digamos que en la evidencia que se ha tenido últimamente. Es necesario y completamente obligatorio una estandarización en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que debe ser un tratamiento multidisciplinario con pediatras, gastroenterólogos y cirujanos pediatras. Siguiente. Adicionalmente, traemos estos otros 2 estudios que hablan de la eficacia y cuáles son los efectos de la cirugía antirreflujo en los niños. En este primero que vemos acá, publicado en el 2011, fueron 17 estudios, 1.280 niños, una mediana de éxito hasta del 86%.
evidencia de menos disfagia en la funduplicatura parcial. Sin embargo, la mayoría de estos estudios tienen una evaluación subjetiva del éxito de la cirugía, sin pruebas estandarizadas y con falta de estudios de alta calidad. Y en este último, publicado en el 2017, de los efectos de la cirugía laparoscópica, creo que es de los pocos estudios que hay con una cohorte prospectiva y no retrospectiva. Es un estudio multicéntrico en el que se evaluaron 25 niños con enfermedad por reflujo gastroesofágico, encontrando que de estos pacientes, 7 niños presentaron síntomas de reflujo persistentes, que requirieron o manejo farmacológico o reintervención. Un paciente que presentó una exposición patológica persistente en la pH-metría que requirió reintervención quirúrgica. En cuanto a la evaluación objetiva que se realizó en este estudio, se encontró que el tiempo total de la exposición al ácido disminuye significativamente de un 8.5 a un 0.8% con una P significativa. El número total de episodios de reflujo disminuye significativamente con una P también significativa, y la presión en reposo del esfínter esofágico aumentó significativamente, también con una diferencia estadística significativa. Sin embargo, pues encontraron 7 pacientes que presentaron disfagia de nueva aparición, 3 de ellos que requirieron dilataciones esofágicas. El control de los síntomas se observó en el 57 al 80% de los pacientes. Como les decía, un paciente presentó un reflujo gastroesofágico severo que fue debido a una complicación dada por una hernia hiatal. Presentó una impactación de bolo alimenticio que requirió tratamiento quirúrgico. Y se encontró que en los pacientes con compromiso neurológico, los síntomas de reflujo gastroesofágico seguían presentes hasta en el 40% de los pacientes, y que a pesar de la cirugía antirreflujo, los pacientes necesitaban tratamiento con IVP en el posoperatorio hasta en el 40% de los casos. Por lo tanto, la evidencia en cuanto a la cirugía antirreflujo es limitada, y digamos que uno de los objetivos de esta charla es pues determinar de una manera un poco más objetiva cuándo llevar a un paciente a cirugía antirreflujo, pues teniendo en cuenta la escasa evidencia y la escasa literatura que tenemos en nuestro país y en general. Con esto finalizamos. El día de hoy contamos pues con la compañía del Servicio de Gastroenterología Pediátrica de la Fundación Valle de Lili, que nos gustaría pues que hablemos y discutamos según pues y basados en los hallazgos en la literatura. Muchísimas gracias a Chari y a Laura por la revisión. Fue una revisión bastante completa dentro de lo complicado que es, y tal vez una de las cosas más controversiales que hacemos en el día a día, y es el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. No sé si alguien del grupo de gastroenterología de Valle del Lili quisiera tomar la palabra y complementar lo dicho. Hola doctor, hola a todos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo soy Verónica Botero, la coordinadora del Servicio de Gastroenterología del Valle de Lili. De nuevo, muchas gracias por la invitación y porque creo que hemos hecho un buen trabajo al contar con la presencia de las residentes de ustedes, que para nosotros ha sido muy enriquecedor. La charla, felicito a Chari, felicito a las otras residentes, muy completa. Lo más importante, como tú dices, doctor, sí es un reto el diagnóstico del manejo de reflujo, pero tener en cuenta que el diagnóstico de reflujo es un diagnóstico clínico, que no hay ninguna prueba que te vaya a servir más que otra, y que aquí esta es yo creo que una de las patologías donde la historia clínica y los antecedentes son súper importantes, porque tú muchas veces puedes hacer un manejo adecuado sin tener ninguna ayuda diagnóstica. Para nosotros los clínicos, la cirugía antirreflujo, la verdad, no es no lo tenemos muy en la mente ni lo utilizamos mucho, además porque el paciente en el que sería más indicado, que son los niños neurológicos, son los que menos bien o menos
resultados favorables tienen. Cuando hablaron del manejo, el cambio de la fórmula, las últimas guías de reflujo de la ESGAN dicen que sí, que tú antes de empezar con un inhibidor de bomba de protones en un lactante menor, está indicado empezar con una fórmula hidrolizada. Es cierto que también las fórmulas antirreflujo no son muy utilizadas por nosotros los gastroenterólogos. Y no, me pareció una charla muy completa y muy buena y felicitaciones y gracias por la invitación. Yo quería pues hacer una pregunta al panel el día de hoy, y este es su grupo de los pacientes neurológicamente comprometidos, especialmente muy profundos, en los cuales tenemos pues a veces los problemas, sobre todo problemas serios de reflujo gastroesofágico, esofagitis, hemorragia de vías digestivas asociadas a estas esofagitis. El papel de la derivación esofagogástrica en estos pacientes, y como si alguien tiene algún tipo de experiencia con este tipo de pacientes y este tipo de cirugía en Valle del Lilí o alguno de los cirujanos aquí presentes. Quisiera hacer pues esa pregunta. Muy buenas noches. Bueno, sí. ¿Aló? Hola, hola. Muy buenas noches, pues soy también gastropediatra junto con la doctora Verónica Otero de Valle Lili. Tenemos muchos, nosotros en la consulta vemos demasiados pacientes neurológicos, que generalmente sus comorbilidades pues son, como todos sabemos, una enfermedad por reflujo gastroesofágico y un estreñimiento. Realmente es muy poco o es muy raro los niños que no nos respondan a un manejo farmacológico, la gran mayoría se podría decir que están controlados. Cuando ya vemos que definitivamente hay algo que no, pues que se nos sale de las manos, que ya el paciente está muy sintomático, hacemos una endoscopia como para ver si pudiera haber alguna otra comorbilidad que pudiera estarnos empeorando esta enfermedad por reflujo gastroesofágico. También se puede hacer una pH impedanciometría con manejo farmacológico para ver qué tan efectivo está siendo este tratamiento. Y así pues nos vamos escalonando. Entonces tenemos esto, también revisamos la parte de nutrición, que no estén con una sobrealimentación, que no tenga mucho volumen. A veces los cuidadores también pasan demasiados líquidos pues a través de la gastrostomía, esto pues obviamente también va a empeorar el reflujo. Entonces como que es una suma de cositas que vamos haciendo en el día a día en la consulta y que generalmente nos va bien. Cuando ya vemos que, como les digo, se nos sale de las manos, vamos escalonando, a veces hacemos avances a estas gastrostomías, utilizamos con avance a yeyuno. El problema es que pues se sale el avance, podemos también ocasionar a veces síndrome de dumping, entonces tenemos como otras situaciones que se nos van anexando en estos pacientes. Nosotros no tenemos, pues que nosotros hagamos funduplicatura en nuestro servicio de protocolo, no, y tampoco hemos tenido pacientes que tengamos que hacerle pues derivación en lo que yo llevo en el servicio. No sé si Vero de pronto antes de que yo llegara a tener algún caso o alguna experiencia, pero en general, como les digo, con este manejo integral, yo creo que nos va bien. Son muy poquitos los pacientes que como que se nos salen ya de las manos y tenemos que recurrir a otras cosas. Sí, totalmente de acuerdo con la doctora Quimbayo. La verdad, no hemos hecho tampoco en lo que yo llevo en el servicio de pacientes esta derivación. Nuestro grupo de cirujanos pediatras tampoco es muy amigo de la cirugía antirreflujo. Yo creo que estamos trabajando muy en equipo en hacer el manejo farmacológico y como decía la doctora Quimbayo, hemos tenido muy buenos resultados y nos va bien con estas ondas avanzadas para el manejo de reflujo de este tipo de pacientes. Entonces es algo menos invasivo y que pues finalmente lo hemos manejado adecuadamente. Muchísimas gracias, doctora Quimbayo y doctora Verónica. También hay otro contexto en el cual pues hay mucha controversia, y es acerca del paciente que va a ser llevado a gastrostomía y el papel de la cirugía antirreflujo en la gastrostomía, pues en estos pacientes. Realmente, digamos, en nuestro servicio, pues no consideramos que lo uno sea condición predisponente de lo otro, pero digamos que hay posiciones encontradas aún a ese respecto. No sé si alguien pues quisiera opinar al respecto de
de gastrostomía y cirugía antirreflujo. Bueno, hola. Pues, hola, doctor. Bueno, pues realmente nosotros hacemos gastrostomías endoscópicas percutáneas, aló, pero Ya, no hacemos, pues obviamente hacemos solo la gastrostomía, no hacemos la funduplicatura. Por lo mismo que decimos, la gran mayoría pues, de nuestros pacientes porque son neurológicos, es como la experiencia que tenemos. Y el grupo de cirugía igual, no sé si de pronto dentro de la reunión hay algún cirujano que sí lo maneje y tenga de pronto otra experiencia. De Gabriela, pronto para aportar, perdón. Gabriela Bernal, Laura Gabriela Bernal estará por ahí, ¿no? Sí, señor doctor, acá estoy. Antes, digamos, pues antes es hace 10 años cuando roté por Medellín, era como muy común que se propusiera una cosa junto con la otra, digamos, eso aún sigue estando dentro del armamentario quirúrgico o ya ha sido, o ya ha ido modificándose. Doc, ha venido modificándose mucho. En realidad, cada vez tienen más limitadas las indicaciones quirúrgicas. Estamos usándolo, pues allá lo usamos únicamente, sobre todo con los pacientes neurológicos en los que la terapia médica llevaba más de un año y había fallado. Ya casi no se usa en el resto porque pues viendo la evidencia los resultados no son tan favorables como la terapia médica y nos ha ido muy bien en el manejo clínico con las gastroenterólogas en conjunto. Entonces, con los staffs de disfagia, sobre todo, seguimos a los pacientes y los pacientes con condiciones neumológicas y con condiciones gastrointestinales específicas, los seguimos en conjunto con gastropediatría, neumopediatría y cirugía pediátrica. Y tenemos un staff con rehabilitación de fisiatría que también nos ha favorecido mucho el manejo médico antes de llevar a un proceso quirúrgico. El proceso quirúrgico es el último escalón que utilizamos allá. Esa sería como ya la interposición y cada vez usamos menos esto. Pero sí tenemos reservados, sobre todo para los niños neurológicos, que se presentan en el staff con neuropediatría. Y entre todos consideramos que después de rehabilitación y que después del manejo médico óptimo no ha mejorado. Adicionalmente, en algunos estudios en la literatura hablan de que realizar la gastrostomía con avance yeyunal tiene resultados similares a realizar la gastrostomía con cirugía antirreflujo en este tipo de pacientes y digamos que la morbilidad y los riesgos son mucho menores en realizar una gastrostomía con avance yeyunal a hacer una gastrostomía con cirugía antirreflujo. Entonces, digamos que en estos casos también la necesidad de la cirugía antirreflujo está, digamos, decayendo y es con menos frecuencia la indicación de realizarla. Muchísimas gracias a Laura y a los doctores de Fundación Valle Lili y también a Gabriela. Pues sí, uno, o sea, digamos que lo que uno saca como de conclusión cada vez que revisa el tema de reflujo gastroesofágico es que es como una cirugía cada vez más acorralada por el manejo farmacológico y pues es sorprendente que aún no la pidan de forma tan liberal pues en algunos lugares, en los pisos de pediatría. Sin embargo, pues cada vez que uno revisa la literatura es una cirugía cada vez más controversial, ¿no? De todo lo que nosotros hacemos. Entonces, pues digamos que esa es una, una conclusión que uno sacaría de todo esto. No sé si alguien quisiera hacer alguna otra pregunta a nuestras panelistas invitadas el día de hoy o a las expositoras. Buenas noches, ¿cómo están? Yo quisiera hacer una pregunta con respecto a los pacientes que tienen asociado este reflujo, pues la enfermedad por reflujo gastroesofágico a un defecto anatómico, una hernia hiatal o alguna de estas alteraciones, digamos que ahí la parte de la cirugía antirreflujo cambiaría.
¿Alguna de las panelistas quisiera responder? Bueno, Pues, pues yo lo que, digamos que lo que yo he aprendido de eso es que son como cirugías en contextos muy distintos. Digamos, cuando uno entra a hacer una cirugía por hernia hiatal, los pilares diafragmáticos de los pacientes son bastante difíciles de manejar en el aspecto técnico quirúrgico y casi siempre uno cuando tiene, y entre otras cosas, esos pacientes tienen una tendencia a tener un esófago corto. Son cirugías antirreflujo bastante complicadas, pero también uno queda como viendo esos pilares diafragmáticos y toda la disección que uno hace ahí, pues uno siempre, pues ya no es muy común que lo hagamos, pero uno siempre que le toca hacer una cirugía de esas, que casi siempre está bastante pegada, porque son cirugías con una inflamación crónica bien difícil, uno queda muy poco tranquilo, por decirlo de alguna manera, acerca de, uno tiene como siempre esa tentación de no hacerle la cirugía antirreflujo, pero basado en toda la disección que uno tiene que hacer para poder bajar a veces esas hernias paraesofágicas o transhiatales, uno quedaría muy intranquilo si no hiciera una cirugía antirreflujo, que de hecho son bastante difíciles en ese contexto. Digamos que eso sería lo que yo pudiera decir acerca de eso. No sé si hay alguien más aquí de cirujanos que quisiera compartir su experiencia respecto a los pacientes. ¿No? O el grupo de gastroenterología. No, pues realmente nosotros, que pacientes que tengamos en la consulta con hernias diatales, no es común, no, realmente no los tenemos. Podría decir que, no sé si Vero, pero son muy pocos, o sea, no. De Sí, acuerdo, ¿no? como decía, creo que como decía Laurita, creo que era la que decía, sí, tenemos indicaciones en neumópatas escolares, adolescentes, con una patología ya de base pulmonar que se pudieran beneficiar de una funduplicatura, pero de resto no tenemos. Y la otra es el otro que también mencionaron muy bien en las revisiones en los pacientes que se hace cirugía pues por acalasia, que sí se les deja de todas formas su funduplicatura, pero en algunas otras malformaciones anatómicas no tenemos experiencia como gastropediatras. No sé el grupo de cirujanos de la clínica si tenga alguna experiencia. Quería agradecer por la invitación y felicitar pues a las expositoras porque fue una revisión muy completa. muchas gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta o intervención? Bueno, muchísimas gracias a Laura y a Shari por la revisión de tema. Fue una revisión bastante completa, una revisión pues que muestra lo difícil desde la medicina basada en la evidencia, que es la toma de decisiones en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eh, pues agradecemos la compañía de las personas en el reinicio después postvacacional de la cátedra Lorencita Villegas. Los esperamos el próximo lunes con una nueva charla. El próximo jueves esperamos pues al grupo de cirujanos y al grupo de residentes de forma cumplida y obligatoria para la revisión de morbimortalidad el próximo jueves. Estará a cargo del servicio de cirugía pediátrica de la Clínica Infantil de Consubsidio. Y pues una vez más, muchas gracias Laura, Chari, y muchas gracias pues a las doctoras Verónica y Diana por la compañía el día de hoy en esta revisión. Muchísimas gracias y pues buenas noches y las esperamos en próximas revisiones. Muchas gracias. Buenas